Muy buenas noches, hermanos, a su canal, La Espiritualidad de la Iglesia, donde vamos a llenar esa, por decir así, vacío que hay en este internet que hable sobre la espiritualidad de la Iglesia católica. Pero también están abiertas las puertas en este canal a todo ser humano que con recta intención y buena voluntad quiera acercarse a Dios y a su palabra y encontrar la riqueza que viene desde la tradición de los apóstoles de nuestra santa y milenaria iglesia. Hemos estudiado en la clase anterior, hemos empezado a estudiar el misterio de la iniquidad, porque decíamos que mientras no tengamos conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, no vamos a poder saber decidir en lo bueno, porque muchas veces una persona tiene una conciencia tan distorsionada por el pecado, por la carne, por el mundo, por el demonio, que ya no sabe lo que es bueno y lo que es malo, y creyendo que hace las cosas buenas, está realmente haciendo las cosas que son en contra de él, o a veces creyendo que las cosas no son malas, está perdido en las cosas que realiza. En la clase anterior estudiamos el pecado, ahora vamos a estudiar el mundo para que conozcamos que no solo se trata del pecado, sino que también hay algo más externo alrededor de nosotros, el mundo en el que vivimos, que nos bombardea con todo tipo de ideas, de engaños, de intereses, y que nos hacen muchas veces creer que las cosas son diferentes a lo que realmente son, o nos empujan a desviarnos, a buscar caminos que nos los presentan como bonitos, como buenos, como que es el camino que debemos de seguir, pero escondido atrás de cada invitación, valga ponerlo entre comillas, no está más que un interés egoísta de alguien o de algo, para que nosotros, confundidos al no saber lo que es bueno y lo que es malo, terminemos haciendo cosas y a veces hasta defendiéndolas, creyendo que las cosas que hacemos están bien. Entonces empecemos con esta clase o esta charla sobre el mundo. Vamos a entrar primero en una, por decir así, análisis. ¿Qué es lo que Dios ha dado o con qué ha dotado Dios al hombre? En la clase de la carne estudiábamos que el hombre ha sido dotado por Dios de espíritu. Cuando digo espíritu no hablo de Espíritu Santo, sino que del espíritu humano que nos hace diferenciarnos de los animales. Y dentro del espíritu está formado, decíamos, de 4 potencias, que son el entendimiento, la memoria, la voluntad y el carácter. Eso nos diferencia de los animales. Se recuerdan, y si no pueden revisarlo en este canal, busquen el tema la carne, el sentido y el espíritu. O cuerpo, sentido y espíritu, más bien dicho, búsquenlo y verán que decíamos que nosotros compartimos con los objetos materiales, las piedras, las paredes, todo los mundos mineral, digámoslo así, compartimos que tenemos cuerpo, que somos materia, estamos formados por átomos, y eso lo compartimos con todos los seres corpóreos que existen en el universo. Pero también habían seres que tenían animación propia, es decir, los seres vivos. Y dentro de ellos, los que tienen una animación más palpable son los animales. Y decíamos que esa parte también la compartimos con los animales, porque los animales, al igual que nosotros, tienen sentimientos, sensaciones, percepciones, inclinaciones y además instintos. Entonces, compartimos con los animales el cuerpo y también el sentido. Con las cosas, solo el cuerpo. Pero que además de eso, y decíamos también que la unión del cuerpo más el sentido, o que también se le conoce alma, que de ahí viene la palabra ánima y de ahí se deriva la palabra animación o animal, ¿no? Entonces compartimos con los animales las sensaciones, percepciones, inclinaciones, emociones, instintos, sensaciones, sentimientos. Eso es la parte animal, la parte ánima, el alma, le dicen algunos autores, que hace que las cosas estén
animadas, ¿no? Eso lo compartimos con los animales. Entonces decíamos, la unión entre el cuerpo, que es la materia, con el sentido es lo que la Biblia llama carne. Y explicábamos despacio en esa clase qué era la carne. Pero además hay algo que nos diferencia de los animales y que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Y esto es el espíritu humano que Dios ha puesto en nosotros, en nuestro ser, y que nos hace a imagen y semejanza suya. Y el espíritu humano está formado por 4 potencias. Las 4 potencias son el entendimiento, la memoria, la voluntad y el carácter, ¿verdad? Decíamos que el hombre es el único animal que es consciente de que es consciente, se da cuenta de que piensa. Es el único animal que puede tener pensamiento abstracto. ¿Qué es el pensamiento abstracto? Que yo puedo ir montado en mi vehículo y decir, son las 8 de la mañana, la distancia que hay de aquí a mi destino, más o menos tardaré 1 hora. Eso quiere decir que si son las 7 de la mañana, yo estoy llegando más o menos a las 8 si no hay tráfico, al lugar de mi destino. Ese tipo de pensamiento abstracto que se realiza dentro de nuestra cabeza para anticiparnos o pensar, resolver problemas, ese es lo que se conoce como pensamiento abstracto, ¿verdad? Decía Benjamin Franklin, el hombre es el animal que hace herramientas, porque gracias al pensamiento abstracto el hombre dice, si tuviera una herramienta que pudiera hacer esto y lograr hacer este trabajo más fácil, y así fabrica herramientas. La memoria, que es lo que nos hace recordar las cosas para no volver a caer en el mismo error. No solo recordamos a los que conocemos, o sea, nosotros, los seres humanos, no solo recordamos como una forma de conocer, sino que aprendemos, aprendemos, recogemos el conocimiento para nosotros y podemos después volverlo a utilizar para nuestro beneficio. Tenemos una voluntad que es la que podemos decidir si hacer algo o no hacer algo. De hecho, el único animal que puede ir voluntariamente a la muerte conscientemente es el ser humano. Y también tenemos el carácter, que es la forma particular que tiene cada persona de reaccionar a distintos estímulos. O sea, no somos iguales entre unos y otros, y durante nuestra vida vamos modificando y templando nuestro carácter. Es decir, no reaccionamos siempre igual los seres humanos. Unos son más iracundos, unos son más parsimoniosos, otros son más veloces, otros son más tranquilos, otros son más nerviosos. Y de todo sirve, en la viña del Señor todo sirve, y hay santos de todo tipo, ¿verdad? Santos que son fuerza de voluntad para mover multitudes, otros que sin mover nada, en una vida austera y metida en un monasterio durante toda su vida, han hecho obras magníficas gracias a sus oraciones, y así una gran variedad. Bueno, Dios, regresando a nuestro tema, Dios entregó al hombre estas 4 potencias del espíritu. Repitamos, entendimiento, memoria, voluntad y carácter. Ahora, junto a estas 4 potencias, también dotó al hombre del dominio de toda la creación. Leamos Génesis en el capítulo 1, versículo 28 al 30. Bendíjoles Dios y díjoles Dios: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios: ved que os he dado toda la hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de sobre la tierra animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Y así fue, palabra de Dios. Bueno, ya vimos, Dios dotó al hombre del espíritu que lo hace semejante a él. Cuando alguien le pregunta, mire, ¿en qué nos asemejamos con Dios? En que Dios y nosotros tenemos entendimiento, voluntad, memoria y carácter. Oh, sí, pero además de darnos esa parte que nos hace imagen y semejanza tuya, nos da la capacidad de dominar con nuestro espíritu toda la creación. De hecho, las modificaciones de nuestro entorno, el único animal que lo realiza en el nivel de crear ciudades, de hacer prácticamente aclimatar
toda la, por decir así, rudeza exterior que lo rodea para vivir cómodamente, es el hombre. ¿Me explico? Tú puedes estar escuchándome manejando desde un vehículo sobre una carretera construida que te hará llegar mucho más rápido, en una mini computadora en tu teléfono, viéndome en este momento y entendiendo algo que de otra manera hubieras tenido que estar aquí donde estoy yo para conocerlo. Bueno, pero no solo le dio eso Dios al hombre. Son 6 cosas con las que dotó Dios al hombre. Ya dijimos 5, las 4 potencias del espíritu y el dominio sobre toda la creación. ¿Cuál es la última? Ya, tú ya lo has de estar pensando, ¿eh? Le dio libre albedrío. ¿Y qué es libre albedrío? Eso es la capacidad de elegir sus opciones en libertad. Es decir, Dios no interviene directamente en nuestras decisiones. Dios nos ofrece un plan, ¿verdad? Pero nos deja a nosotros decidir. Entonces, hagamos una recapitulación de lo que hemos hablado. Las 4 potencias del espíritu, más el dominio de la creación, más la libertad, es lo que Dios nos ha dotado. Ahora, ¿para qué? Pues deberían de servir al hombre para encontrar su vocación y su felicidad. Por eso, cuando el hombre alcanza el uso de su razón, dejamos la niñez, la adolescencia y empezamos a pensar, ve en sí mismo sus facultades, sus posibilidades y además descubre todo el mundo que lo rodea y ve en él la posibilidad de realizarse. Y es entonces cuando deberían de surgir, y si no, deberíamos de buscarla, hacernos estas preguntas. Preguntas que el mundo de hoy debe de volverse con seriedad a cuestionar. ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cuál es el parámetro moral de la decisión ética que como hombre debo de tomar? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué propósito nací? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Si no te has hecho estas preguntas, tienes que comenzar a hacértelas. Porque muchos están atrapados en bonanza y riqueza económica, pero ¿de qué les vale si son infelices? O muchos están esclavizados por cosas que ellos tal vez creen que les aseguran comodidad, seguridad, y lo que están logrando es nada más una esclavitud, como decía Facundo Cabral en su dicho, ¿verdad? El conquistador, por cuidar lo que conquista, por cuidar su conquista, se vuelve y termina siendo esclavo de su conquista, dice. Todas estas preguntas están encerradas en una pregunta que un joven le hizo un día a Jesús. Fíjate, un joven. Pero qué joven más aventajado, fíjate, no cualquier joven se hace esta pregunta. Si alguien que sea joven me está escuchando, imagínate un joven que se haga esta pregunta. Me imagino que Jesús era reconocido maestro y muchos le preguntaban, mira maestro, ¿y tú qué opinas de la Torá? Mira Jesús, quiero que me hagas un milagro como le has hecho y he oído que has hecho muchos por ahí. Y bueno, cuántas cosas pudieran se le ocurrido a un joven, ¿verdad?, preguntarle a Jesús. Pero se ve que este joven estaba claro en algo. Él estaba buscando trascendencia, él estaba buscando felicidad, él estaba buscando lo más importante y primordial para su vida, y le hace esta pregunta a Jesús. El Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 16. Maestro, ¿qué cosa buena tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Mira qué pregunta, hermano. Este no se fue por las ramas.
Este no fue, mira, ¿qué tengo que hacer para alcanzar un vehículo, para tener una esposa bonita, para tener un hogar feliz? Bueno, un préstamo para ser una persona millonaria. Se fue a lo más grande que una persona pudiera pensar. Maestro, ¿qué debo de hacer para tener lo más importante? La vida eterna. Verdaderamente este joven estaba bien puesto, como decimos. Estaba muy claro de qué es lo que andaba buscando. Este joven estaba tratando de realizar el proyecto de su vida de una manera tal que se asegurara lo más importante. Y le hace a Jesús de Nazaret una pregunta desde la profundidad de su corazón. Esta es una pregunta esencial, ineludible para la vida de todo hombre, y que es necesario que el hombre y la mujer de hoy dirija nuevamente a Jesucristo para obtener de él la respuesta sobre lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, esta pregunta, este cuestionamiento, te lo tienes que hacer también tú. Y tienes que dirigir esta pregunta a aquel que, siendo verdadero Dios, es el que mejor conoce de lo que hay que hacer para alcanzar la vida eterna. Y aquel que también es verdaderamente hombre y hombre perfecto, ser humano sin pecado, que conoce la necesidad humana, también sabe la inquietud que hay en tu corazón, porque él fue un ser humano como nosotros. Y nadie conoce más al hombre que Jesús, y nadie conoce más a Jesús, al Dios, que el Hijo de Dios, Dios hombre, Jesús de Nazaret. Yo te invito que esta misma pregunta se la dirijas al Señor cada vez que tengas una duda en lo que vas a actuar. Si no sabes qué es lo que tienes que hacer en un momento dado, no pienses lo que te dijo la vecina, no pienses lo que te dijo la amiga íntima, no pienses lo que te dice el novio, y piensa qué harías tú, Señor, en este momento, si fuera yo. Y pregúntale: Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿De qué me tengo que privar? ¿Qué tengo que evitar? ¿Qué cosas debo de lograr crecer y seguir haciendo en ellas? El hombre de hoy, lastimosamente, esas respuestas trascendentales no las busca en Jesús. Y aquí vamos al tema que nos ocupa: las busca en el mundo. Y por ahí hay una voz que le habla de ateísmo. Y por aquí hay otra voz que le habla de modas. Y por aquí hay otra voz que le habla de ideologías. Y otra voz que le habla de criterios sociales. Otra que le habla de criterios humanos. Otra que le habla de sistemas económicos. Y así, etcétera, 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 etcétera. Y el hombre, al hacer estas preguntas, no a Jesús, sino al mundo, encuentra respuestas equivocadas. Y se desvía por caminos diferentes a los propuestos por Dios, y que lo conducen hacia la infelicidad. Porque esa es la trampa del mundo. Te promete, pero no te cumple. Te promete felicidad y terminas siendo esclavo. Te promete felicidad y terminas frustrado. Te promete felicidad y terminas enlodado. Terminas desprestigiado. Terminas burlado. Porque el mundo, poco a poco, te va sometiendo hasta hacer que tú, que estabas destinado por Dios a dominar el mundo, como dijimos hace un momento, termina siendo esclavo de él. Por eso San Agustín decía: nos has creado para ti, Señor, y nuestro corazón va a andar inquieto, anhelante, hasta que no descanse en ti. Solo en Dios el hombre encuentra el verdadero significado de su vida.
El mundo no puede contestar las interrogantes del hombre sobre cómo ser feliz. Sin embargo, muchos se empeñan en buscar su felicidad en el mundo. Y es así como al fallarle todas las cosas en las que el hombre puso su confianza, como dijimos antes, sistemas económicos, ideologías, supersticiones, amigos, parientes, su salud, pone la confianza en su salud, pone la confianza en su dinero, en su poder, etcétera, etcétera. Entonces vienen las frustraciones, la infelicidad, los desconsuelos. Es en este punto que muchos llegan a la desesperación y hasta el suicidio. Muchos terminan siendo esclavos de los vaivenes de este mundo y algunos otros terminan atrapados en lo que se conoce como el existencialismo. Es decir, vivir por vivir, esperando nada más la muerte, sin ninguna carga de felicidad, sin ninguna carga de alegría por el nuevo día. Vivir porque pues hay que pasar, pero sin esa pasión que caracteriza a los que han encontrado el verdadero propósito y su propia vocación. ¿Cuántas veces en la historia de nuestra vida se ha repetido la constante de que al alejarnos de lo que Dios nos indica realizar nos va mal? Perdemos nuestra paz, nuestra libertad, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra imagen, etcétera. Y Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos dice por dónde tenemos que ir, pero somos necios y nos gusta ir por otros caminos diferentes a los que Él nos propone, y nos vamos dando revés tras revés, golpe tras golpe, y cuando al fin entendemos, porque al final muchos entienden, otros terminan, como les digo, perdidos o muertos o esclavizados dentro del mundo, pero los que llegan a tener la suerte de entender que era mejor seguir a Jesucristo, llegamos con matrimonios destruidos, con quiebras económicas, con rechazo social de todos nuestros semejantes, con señalamientos, con mala imagen, cuando hubiéramos podido llegar sin tantos líos y sin tantos golpes o heridas o enemistados con la sociedad. Así que yo te doy un consejo: ahórrate los problemas y pon la confianza en aquel que dio la vida para que tú fueras feliz. Fíjate bien, no somos deudores de la carne, dice San Pablo, porque quien murió por nosotros es Cristo Jesús, para que encontráramos la verdadera felicidad. Vamos a ver qué es lo que entiende la Biblia por el mundo. La Sagrada Escritura le da 3 significados a la palabra mundo. El primer significado es el mundo cosmos. Entiende al mundo como la creación, como la obra de Dios, como diríamos los astrónomos de nuestra contemporánea, ¿verdad? Dijeran el universo, ¿verdad? En efecto, dice la palabra de Dios, en efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder no tendrá fin. Romanos 1:20. O sea, este extracto, esta cita bíblica está entendiendo la palabra mundo como la creación, como el universo, el lugar en el cual estamos nosotros insertados y en el que vivimos. En la tierra, rodeada de las estrellas y toda la creación. Lo que dijera cualquier científico actual en el universo conocido después del Big Bang. Esa es una de las formas en que la palabra mundo es entendida en la Biblia. Hay otra forma más, hay otras 2 formas más. La segunda es, la Biblia entiende al mundo como el mundo pecador, es decir, el género humano tan amado por Dios hasta el extremo que el mismo Dios se ocupó de su salvación.
Dice la palabra de Dios en aquel versículo tan famoso, Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Aquí ya no se está refiriendo al mundo como creación, sino que al todo el género humano que es pecador, pero que Él amó tanto que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hay un tercer significado, que es el que vamos a estudiar en esta clase: el mundo enemigo. Este es un significado funesto y negativo que se refiere al dominio del diablo sobre la tierra y sobre los mismos hombres, los cuales, dominados y tentados, son arruinados por el príncipe de este mundo. Leamos qué dice la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Palabra de Dios. En pocas palabras, el mundo enemigo es la parte de la humanidad que rechaza la luz de Cristo, que vive en el pecado y que concibe la vida presente con criterios contrarios a la ley de Dios, a la fe y al evangelio. ¿Se entienden las tres concepciones de la palabra mundo? Ante estas tres concepciones, digamos, de la palabra mundo, el cristiano debe de asumirlas de esta manera. El cristiano debe vivir en el mundo cosmos, porque aquí nos ha puesto el Señor para realizar el proyecto y el plan de amor que Él ha querido para nosotros. Debe de amar al mundo pecador, es decir, amar al hombre mundano sin hacerse su cómplice en el pecado y guardándose libre de él en criterios y costumbres. En esto nos tenemos que diferenciar con esas religiones como el budismo o los de la nueva era, que se aíslan de todos para no contaminarse de las cosas del mundo, sin relacionarse con los hombres pecadores para salvarnos. Jesús nos dijo, y lo vamos a estudiar más adelante siempre en esta charla, ¿verdad?, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y nos mandó ¿a qué? A evangelizar a todo el mundo. O sea, tenemos que amar al mundo pecador, pero no hacernos como ellos. ¿Para qué amarlos? Para llevarlos a Dios y que conozcan la verdad. Y tenemos, con respecto al mundo enemigo, tenemos que vencer al mundo enemigo del reino de Dios. Entonces, el hombre debe vivir en el mundo cosmos, amar al mundo pecador y vencer al mundo enemigo. ¿Te queda claro? Y si no, me puedes poner preguntas ahí en los mensajes y yo con gusto te las responderé. No te olvides de darle like a la campanita y suscribirte a este canal, La Espiritualidad de la Iglesia, que espero sea de mucha bendición para ti y todos los que los escuchen. Ahora, hemos dicho que el mundo termina engañando al hombre y termina sometiéndolo. Entonces, ¿cómo puede el mundo llegar a someter al hombre? ¿Cómo es eso? Mira, en primer lugar hay que saber algo. Las personas no suelen sentirse cautivas del mundo, aunque lo estén. Creen que sus conductas parten de decisiones libres, pero eso está muy lejos de la realidad. El mundo, con sus medios eficacísimos, moldea, fíjate bien lo que el mundo hace con nosotros si nosotros no estamos bien entendidos y advertidos y actuando prudentemente frente a tanta invitación que el mundo nos hace. El mundo moldea los sentimientos, los pensamientos, las conductas y actitudes de los hombres carnales, los cuales son con toda razón llamados por el Evangelio hijos de este siglo. Eso está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 8, los hijos de este siglo. Algunos de estos medios eficacísimos, perdón, se me cayó un audífono. Algunos de estos medios
interesantísimos son los siguientes. Fíjate, sistemas económicos. Hasta hace pocos años, la pugna entre marxismo y capitalismo llevó al hombre, casi lo llevó a una tercera guerra mundial. Quienes vivimos la Guerra Fría podemos dar fe que era peligroso declararse o favorecer dentro de un sistema totalitario socialista o comunista hablar en bien del capitalismo. Y era peligroso también dentro de un país que desarrollaba el sistema capitalista, era peligroso declarar que simpatizabas con el comunismo. Depende de donde estuvieras, te podían llegar hasta matar solo por pensar diferente al sistema económico que estaba siendo puesto en práctica en X o Y país. En El Salvador, en el país de donde yo soy originario, tuvimos una guerra que costó 70,000 muertes en esa lucha de sistemas económicos, ¿verdad? Yo, siendo salvadoreño, recuerdo mucho las palabras de Juan Pablo II el 8 de febrero de 1996 en su homilía en El Salvador. Él vino a El Salvador esa fecha, 8 de febrero de 1996. Era la segunda vez que él venía a El Salvador. Y en su discurso condenó enérgicamente al marxismo y al capitalismo desenfrenado. Mientras un sistema anula la libertad del hombre, el marxismo, ¿verdad?, el otro fomenta el egoísmo, llevando al hombre a buscar solamente su propio beneficio aún a costa de la miseria y necesidad del prójimo. Es lo que se conoce como el capitalismo desenfrenado. León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, afirmaba enérgicamente y con varios argumentos el carácter natural del derecho a la propiedad privada, así como afirmaba con igual claridad, y esto abro comillas, que el uso de los bienes confiados a la propia libertad está subordinado al destino primigenio y común de los bienes creados y también a la voluntad de Jesucristo manifestada en el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? La Iglesia apoya la propiedad privada, pero dice la encíclica Rerum Novarum, el uso de los bienes confiados a la propia libertad está subordinado al destino primigenio y común de los bienes creados y también a la voluntad de Jesucristo manifestada en el Evangelio. Esto quiere decir que si el Señor te ha bendecido con una empresa, con tierras, tú las tienes que hacer producir, como la parábola de aquellos 3 servidores que el dueño o el amo les deja talentos, ¿verdad? Y las tienes que poner a trabajar y que dé frutos y que el trabajo de eso sea no solo beneficio egoísta, personal tuyo, sino que también con eso puedas ayudar a beneficiar a las personas que trabajen para ti o que estén ayudándote a llevar a cabo este emprendimiento o esta explotación de los recursos naturales. ¿Se entiende? No es solamente buscar el beneficio propio, sino que también tratar que las personas que estén trabajando contigo logren una realización personal y un trabajo con una remuneración justa y adecuada según los esfuerzos. Y la eficiencia, por supuesto, tiene mucho que ver en todo eso, lograr la eficiencia, que presiones y que hagas que la gente haga las cosas, no permitir holgazanerías, por supuesto, pero todo de acuerdo a una buena voluntad para con el prójimo. Santo Tomás de Aquino decía siempre, con esto de los sistemas económicos que generalmente giran alrededor de la tenencia de la tierra, ¿verdad?, el hombre no debe considerar los bienes externos como propios, sino como comunes, porque por encima de las leyes y los juicios de los hombres está la ley, el juicio de Cristo. Esto es muy importante para los que tienen posesiones, que no lo tomen como cosas nada más propias, sino que como una responsabilidad social de que tú puedes colaborar para llevar también sustento a otras familias a través del trabajo que tú puedas proporcionar. Entonces, como he podido explicar, los sistemas económicos han llevado a la muerte. Mira, imagínense cuántos muertos causó Pol Pot, Stalin, cuánta miseria provocó el capitalismo, el esclavismo, ¿no? Mira, cuántos sufrimientos, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que entender, antes de ver un sistema económico que se nos presente,
saber que todo lo que te estén presentando tiene que estar acorde a la voluntad manifestada por Jesucristo en los evangelios. Otro medio eficaz son las ideologías. Muchas personas se dejan llevar por los pensamientos de ideologías políticas, filosóficas y religiosas que están de moda. Por ejemplo, ideologías políticas. Actualmente estamos viviendo lo que se conoce como la ideología de género, ¿verdad? Apartan la biología y quieren explicar la sexualidad del hombre únicamente a través de la parte cultural. El género es una construcción social y la parte biológica la dejan como secundaria. Pero el problema no se reduce a una mera retórica, digamos, en cuanto a eso, sino que buscan el poder e imponer a través de leyes la ideología de género. Y hoy se ven cosas tan ridículas como que hayan personas que se autoperciben mujeres que ganen campeonatos de natación en campeonatos femeninos, que se perciben mujeres pero son hombres, ¿verdad? Y ganen un campeonato de natación a todas las mujeres, lógicamente con una ventaja superior por ser hombre, ¿verdad? Lo mismo se da como el caso de aquel hombre que se autopercibía mujer, lo meten en una cárcel de mujeres y termina violando 3 mujeres o varias mujeres y dejó embarazada una, ¿no? Es tonterías como esas. Y lo peor, que si no obedeces, te vas preso. En Canadá, por ejemplo, una mujer se resistió a cortarle los vellos de su parte genital a un hombre que se percibía mujer, la demandó y la hizo pagar una cantidad de miles de dólares. O querían cerrarle la pastelería de unos creyentes católicos que no quisieron hacerle un pastel a una persona porque iba a ser una boda gay, porque por conciencia, por una decisión de conciencia sentían que no era correcto y los meten presos por eso en Canadá, ¿no? Y así muchos ejemplos. Imagínate a lo que llegamos, a pensar que una persona puede ser lo que percibe que es. Personas que, hay un hombre también que se percibe una niña de 6 años y que ya no abandona a su familia de 6 hijos y se va a vivir con una familia que lo adopte, jugando como una niña con muñecas, tonterías como esas. Y bueno, para poner otro tipo de ideología política, yo recuerdo cuando recién allá por los finales de los 70 surgió la teología de la liberación, que tuvo que ser moderada porque la primera surgió de un sínodo de obispos en Medellín y después tuvo que ser moderada por el Papa en un nuevo sínodo en Puebla, porque los sacerdotes se llegaron a identificar con las causas sociales de tal manera que empezaron a tener una relación peligrosa con los valores del comunismo y llegaron a ver sacerdotes que tomaban las armas, ¿verdad? Y que luchaban con odio de clase, ¿verdad? Y eso no, como ven, hasta los mismos sacerdotes fueron engañados con este tipo de ideologías. También hay ideologías filosóficas. Todas las ideologías racionalistas que pretenden explicar la realidad, poniendo al hombre como principio y fin y descartando que haya algo más que lo que podemos probar nada más con el método científico que se basa en la observación de fenómenos que pueden ser percibidos con nuestros sentidos, pero que no necesariamente sean la realidad total. Es como yo le digo, si todos los seres humanos fuéramos ciegos, no pudiéramos percibir ningún color, pero eso quiere decir que no existen los colores. No,
No, por supuesto que no. Igual es con la cuestión de Dios. Nosotros podemos inferir, deducir a través de lo que conocemos la existencia de algo trascendental. El principio de causalidad nos lleva a concluir, y más con los conocimientos que hoy tenemos, que el universo tuvo un principio. Entonces tenemos que realmente reconocer que es más racional la teoría de que hubo necesariamente la necesidad de un creador que no necesitara recibir el ser de otro y sí tenía el poder de dar el ser a lo demás, y es lo que nosotros llamamos Dios, lo que hizo que todo esto iniciara. Hoy más que nunca que sabemos que el universo tuvo un principio. Entonces hay muchas ideologías filosóficas que nos desvían al racionalismo, al cientificismo. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Descartes, ¿verdad?, que basó su doctrina en la antropología humana, es decir, el hombre centro, nos ha llevado a hacer que el mismo hombre sea su propio Dios. Hace unos momentos veía un video de 3 ateos que me pareció chocante, ¿verdad?, en TikTok, que decían, quisieron decir el Padre Nuestro ateo, decía, razón nuestra que estás en el cerebro, santificado sea tu raciocinio, y empezaban con toda esa tretajila de tonterías, y al final les contesté yo, o sea que ahora dicen que no creen en Dios, pero Dios es para ustedes Dios es su raciocinio, les digo. Y lo peor y lo más patético, les digo, es que basado en una soberbia y carentes de toda humildad, dan pena ajena, les puse nada más en un comentario, ¿verdad? Entonces, ven cómo las ideologías filosóficas también nos pueden llevar a que nos sintamos que el hombre es el que debe de ser glorificado, adorado, y caer en un error. ¿Qué otro tipo de ideologías? Bueno, la que les dije yo, de la ideología de la liberación, era una ideología política, pero también es religiosa, ¿no? Entonces, los cristianos debemos estar alerta en no caer en el error de apoyar ideologías que riñan con nuestra fe. Juan Pablo II escribió San Juan Pablo II ahora escribió en la encíclica Tertio Milenio Adveniente, el tercer milenio por venir, donde se lamentaba la actitud de muchos miembros de la iglesia de la siguiente manera, abro comillas, y sobre el testimonio de la iglesia en nuestro tiempo, ¿cómo no sentir dolor por la falta de discernimiento que a veces llega a ser aprobación de no pocos cristianos frente a la violación de fundamentales derechos humanos por parte de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar entre las sombras del presente la corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas de injusticia y de marginación social? Hay que preguntarse cuántos entre ellos conocen a fondo y practican coherentemente las directrices de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pasemos a otro medio eficaz que tiene el mundo para desviarnos de lo que Dios quiere y terminarnos esclavizando. Porque quiero abordar, llegas a amar tanto un sistema económico que terminas haciendo estupideces, ¿verdad? Como aprobando la esclavitud y la ¿cómo se dice? Y fomentando que no se permita la libre expresión, persiguiendo a las personas sospechosas. Terminas apoyando la explotación del ser humano. Terminas creyendo tanto en ideologías que terminas aprobando el aborto, aprobando
que hombres vayan presos o mujeres vayan presos solo por no apoyar una ideología, aún sabiendo que no es algo, que ni siquiera es verdad. Porque como dicen en el caso de la ideología de género, es que el hombre puede desmembrarse los genitales y hacerse una operación, pero no deja de ser hombre. Su ADN no tiene, si es hombre tiene cromosomas X y Y si es mujer tiene cromosomas solo X. No dejas de ser mujer ni dejas de ser hombre porque te percibas de otro género. Sigue siendo el mismo. Lo que hace es mutilarte nada más. Bueno, vamos a otro medio eficaz. Transculturización. ¿Qué es la transculturización? Es el aprendizaje y práctica de costumbres y tradiciones de diferentes culturas que pueden llevar al hombre a caer en grandes problemas como por ejemplo la alienación o el machismo, entre otros muchos. El machismo es aprendido y somos alienados también con una cantidad de ideas porque en otros países es chic, ¿verdad? O como se diría hoy, es cool, ¿verdad? Se dice hoy. En mi tiempo se decía chic, hoy se dice es cool. Bueno, de hecho, el machismo, yo recuerdo que cuando yo era joven, a los jóvenes se les enseñaba, a los varoncitos, que si a cierta edad no tenían o no habían tenido relaciones sexuales con una mujer, de hecho, yo fui testigo de muchos que llevaban a los jovencitos a las prostitutas, porque dice, ya tiene la edad, ¿verdad? Y no vaya a ser que se me haga gay, y los llevaban a tener relaciones sexuales en una situación que terminaba siendo traumática y dejaba marcado a ese joven desde el inicio de su sexualidad. Llevan hasta miedo, ¿verdad? No estaban preparados. O se les enseñaba en muchas sociedades que la mujer estaba obligada estoicamente a aguantar golpes y maltratos de sus maridos y hasta compartirlo con otras mujeres. Pero esa es una sociedad que se fue aprendiendo y se fue alienando a las personas que formaban esa parte de esa sociedad. Bendito Dios, ahora las cosas ya son diferentes. Contra esas cosas es el que el feminismo verdadero debe de luchar, no estar aprobando leyes para matar niños inocentes que son las primeras llamadas a proteger sus propias madres. Por ejemplo, la alienación se da también cuando imitan costumbres o vicios de una sociedad diversa. Aquí en El Salvador, actualmente, este día estamos hablando, hoy es, déjeme ver, 10 de septiembre del año 2022. Más o menos hay cerca de 50,000 pandilleros que han sido metidos presos en los últimos 6 meses gracias a la gestión del presidente actual, el presidente Nayib Bukele. 50,000 jóvenes y adultos, algunos, que han sido presos por pertenecer a las pandillas. ¿Y cómo empezó esto? Fue una copia de los grupos pandilleriles de Los Ángeles y de Nueva York. Y como muchos salvadoreños, por la guerra que vivimos, que les mencioné hace unos minutos, entre los años 70 y hasta llegar a los 90, muchos migraron huyendo de la guerra y allá esos jóvenes fueron a aprender todas las cosas de este tipo de grupos pandilleriles en Estados Unidos. Cuando vinieron aquí, pues tomaron toda esa, entre comillas, enseñanza, ¿verdad? Y formaron sus pandillas. Inicialmente no había armas, yo recuerdo. Inicialmente se empezaban a tirar nada más piedras. Y se oía que habían salido lesionados porque los de la pandilla de una colonia habían chocado con los de otra colonia, se habían tirado piedras y habían lesionados. Poco a poco, como dicen, la espiral de la violencia se fueron armando y después fueron haciendo, así como fueron los feudos en el feudalismo, se fueron haciendo grupos más grandes que les aseguraran cada vez más protección y así se formaron esas grandes
¿cómo le puedo decir? Organizaciones pandilleriles de crimen organizado. Imagínense, 50,000 están presos. Y todo empezó por una alienación. Y no van a salir antes de 20 años. No van a salir, a menos que ellos puedan probar que no pertenecían a ningún grupo pandilleril. Y ahorita, ¿qué estarán pensando, digo yo? Terminaron esclavos por oír lo que el mundo les decía que oyeran. Otro ejemplo de alienación es la celebración del día de Halloween. Yo siempre aconsejo a mis hijos que cuando sea ese día, que se disfracen de santos, porque el 31 de octubre es la víspera del día que la Iglesia Católica celebra el Día de los Santos, y que si alguna vez les dicen, ¿estás celebrando Halloween? Ustedes díganles lo que nosotros celebramos. Nosotros no celebramos el mal, nosotros celebramos el bien, y estamos celebrando la víspera de los días de los santos, como una forma de manifestar que nosotros no estamos de acuerdo a ese tipo de celebraciones. No celebramos el mal, porque Halloween, aunque parezca una exageración, es la celebración del culto a Satanás, y se hace exactamente en la víspera del Día de los Santos. O sea, no es casualidad. Entonces, este es otro tipo también de alienación que hemos recibido, y si ya no se puede pelear mucho contra ella, pues podemos dar el ejemplo como cristianos que nosotros no estamos celebrando el mal, celebraremos el bien. Y te invito a ti también que hagas lo mismo, que si tienes que llevar a tus hijos o vas a hacer una celebración porque ya todo el mundo lo hace y es difícil evitarlo, que los niños se sienten mal, que enseñes esto a tus hijos y que celebren en tu casa el Día de Todos los Santos, la víspera de Todos los Santos. Disfrázalo de papa, disfrázalo del ángel, disfrázalo de la Virgen María, disfrázalo de Jesús, disfrázalo de un apóstol, de David, del rey Goliat, del rey David, perdón, de Goliat. Cuántas cosas bonitas hay en la Biblia que pueden servir de monja. Mira, pueden servir para celebrar ese día, pero sin celebrar el mal, porque entonces le haces el juego al demonio, que por cierto en la próxima clase lo vamos a estudiar, en la próxima charla. Entonces hay otro tipo de cosas que no todo lo que es transculturización es malo. Yo siempre he dicho, hay un día que a mí me gustaría que El Salvador lo celebrara igual que lo celebran en Estados Unidos. ¿Y cuál es ese día? Me dice, lo que se conoce en Estados Unidos como el Thanksgiving, es decir, el Día de Gracias. Mire qué bonito ese día. Las familias, independientemente de donde estén separados todas, regresan a su casa, dan gracias a Dios por la vida de cada uno, porque están cerca de Dios, y ofrecen una cena en la cual en familia se unen en el amor de Dios. Esas sí son cosas buenas de imitar, y ojalá un día aquí en El Salvador ya lo empecemos a hacer. Esas cosas sí van de acuerdo a lo que Cristo nos muestra que se debe de hacer en el Evangelio. Otra forma de transculturizar esto, el fenómeno de la web. Mira, la web ha abierto una ventana al mundo que nos ha permitido conocer todo tipo de costumbres, culturas, tradiciones, religiones y modo de vivir de todas las civilizaciones del planeta. Esto, visto desde el punto de vista positivo, es una oportunidad real de enriquecerse culturalmente y mejorar nuestro modo de visualizar nuestra propia realidad. Sin embargo, así como de esas culturas se pueden conocer todos los aspectos positivos, también se pueden encontrar aspectos negativos. Y si no hay una buena formación religiosa y moral, nuestra fe y nuestros principios pueden ser fuertemente cuestionados y ser arrastrados por pensamientos, doctrinas o costumbres foráneas que nos lleven sin darnos cuenta al fracaso personal, tanto en el ámbito material como en el espiritual. Entonces, como dice San Pablo, examinadlo todo, pero quedaos con lo bueno. Otro medio eficaz y que hoy actualmente se utiliza mucho y que gira alrededor del pago es la publicidad.
Oye, la gente no te vende verdad. Actualmente estamos viendo cómo muchos médicos dicen, durante años se nos ha dicho que era dañino la grasa de cerdo y que lo que era saludable para nosotros son los aceites vegetales. Y hoy dicen, no, es al revés. Ahora dime, ¿cómo fue eso? Que lo que antes se creía, hoy ya no se cree. Fácil, 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 yo te lo digo. ¿Sabes cómo fue? Sencillo. Querían vender el aceite. El aceite vegetal. Era negocio. Y te hicieron una publicidad que hasta pagaron, me imagino, para que en las facultades de medicina se enseñara lo contrario. Aquí en El Salvador durante años se hizo la fama de que, y perdón porque puede ser que hasta quiebre una empresa con esto que voy a decir, ¿verdad?, que las láminas de techo, de cubiertas de techo fabricadas con asbesto producían cáncer y que por eso solo debían de hacer otras que eran fabricadas con fibrocemento. Después resulta que era mentira. ¿Y de dónde salió la mentira? Ay, que había que vender la fibrocemento. La otra no, la otra es para siempre, no hay que cambiarla, la de asbesto. En cambio la otra hay que estarla renovando cada 10 años. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, hay casos. La Bayer, se estaba dando un fenómeno de la desaparición de las colmenas de abejas y la Bayer pagó a científicos para que dijeran que su producto que tenía de ingredientes activos neonicotinoides, eso quiere decir eran derivados de la nicotina nuevos, nuevo y nicotinoide, derivados de la nicotina con nuevo poder letal para los insectos. Fabricaron este insecticida a base de neonicotinoides, pero cuando los aplicaban tenía una alta letalidad en las abejas. Pero ¿sabes lo que costó? Encontrar la causa, porque cada vez que alguien quería investigar, la Bayer salía con un anuncio científico que no tenía nada que ver, hasta que al fin hicieron estudios y se dieron cuenta que no había ningún fenómeno de desaparición de enjambres de abejas, que lo que producía la muerte de las abejas era la aplicación de estos insecticidas con ingredientes activos neonicotinoides. Entonces la publicidad te puede vender cigarros. Tuvieron que obligar a las tabacaleras a poner, al menos en El Salvador, el cigarro es dañino para la salud y produce cáncer. Pero pasaron años. Mientras tanto compraban voluntades de diputados en las asambleas. El sexo, la pornografía, son instrumentos que la mala publicidad puede utilizar. Te sacan una mujer semidesnuda y ya te venden esto como con eso vas a traer los hombres que quieras. O te pones a un hombre consumiendo un producto y que gracias a ese producto lo siguen todas las mujeres. Entonces, el cristiano debe estar alerta para no caer a causa de la mala publicidad en el consumismo. Esa es otra, el consumismo. Te venden necesidades que no tienen y te hacen creer que tienes necesidades que en realidad, valga la redundancia, no necesitas. Decía Diógenes, un filósofo griego, que él se reía cuando llegaba al mercado y veía ahí tantas cosas que él no necesitaba. Entonces la mala publicidad, fíjate bien, estamos hablando de publicidad, te puede engañar porque te puede crear falsas necesidades y nos hace caer en el egoísmo y en la pérdida de la paz. Si es que no ha ni terminado de salir el último iPhone o el último Samsung Galaxy, cuando sale el otro y ya quieres el otro, ¿verdad? Ya quieres el nuevo. Y hacen a veces los productos para que tengan una duración, para que no puedas conservarlo como antes, para muchos años.
para que al arruinarse pronto tengas que volver a comprar otro. Entonces, engañados por todo esto, comenzamos a condicionar nuestra felicidad. Fíjate bien, engañados por toda esta publicidad y consumismo, comenzamos a condicionar nuestra felicidad a la adquisición y tenencia de bienes materiales que en realidad no necesitamos para ser felices. Además, el sentir que nunca estamos satisfechos con lo que tenemos disminuye nuestra capacidad de percibir las verdaderas necesidades de los miles de indigentes, enfermos o desposeídos que a diario pasan a nuestro lado. Estamos tan preocupados por las cosas que no tenemos y queremos tener que no nos damos cuenta de las necesidades primarias que tienen otros. Y esto nos predispone a perder la poca caridad que aún todavía teníamos. Y haciéndonos, sin darnos cuenta, cada vez más incapaces de agradecer a Dios por las cosas que gracias a su bondad no nos hacen falta. A pesar que hay muchos otros que no tienen ni siquiera lo mínimo necesario para vivir con dignidad. Entonces, tenemos que estar con los ojos abiertos. ¿Qué nos están vendiendo en la publicidad? Si mentira o verdad. No toda la publicidad es falsa. Pues hay gente que hace publicidad real, ¿verdad? Y que trata de proponer un producto que es buena calidad y lo quiere ofrecer. Pero debes de estar alerta para no caer en la trampa de los que quieren, solo por intereses egoístas, económicos o de cualquier tipo, engañarte a través de una publicidad engañosa. Otro medio que también el mundo puede ocupar para confundirte son los medios de información. Mira, si una bendición ha causado las redes sociales, es que le ha dado voz a las personas que no tienen voz. Es decir, si tú has sido objeto de una injusticia o de una calumnia, pues lo haces viral en las redes sociales y al rato el mundo te está apoyando. Pero imagínate qué pasaba hace muchos años. Solo ponte a pensar. Si un periódico de gran circulación en un país te empezaba a etiquetar como que eras una basura, y no era cierto, que simplemente habías tenido una diferencia con los dueños del periódico, o habías tenido algún choque, alguna, ¿qué se puede decir?, pleito, ¿verdad? Terminaban acabándote, valga la pena el adjetivo, te terminaban destruyendo. ¿Y cómo podías defenderte a eso? Era luchar David contra Goliat, ¿no? Hoy, gracias a Dios, las redes sociales dan esa bendición. Tenemos una manera, y esto ha despertado que las redes sociales sean más creíbles que los mismos periódicos. De hecho, cada vez menos gente lee periódicos en papel y menos gente cree lo que dicen los medios de información. Yo recuerdo que recibí una clase de sociología, me la dio el padre Segundo Montes, uno de los 4 jesuitas que mataron en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, de la cual yo saqué mi ingeniería. Y él decía que le sorprendía, le estoy hablando de 1983, imagínense cuánto fue eso. Y en aquel entonces el padre Segundo Montes, mártir de los sacerdotes jesuitas de la UCA, decía que él le causaba asombro en 1982 que aún había gente que creía que todo lo que los periódicos informaban era verdad. O sea, trato de explicarme, pues, o sea, no siempre. Los periódicos tienen una línea editorial y van a favorecer informar lo que a ellos les parece su verdad, lo cual no es malo. El problema es cuando la verdad se tergiversa porque está demasiado comprometido con los intereses propios de los dueños de los editoriales. Entonces ya no te venden verdades sino mentiras.
te despotrican contra cualquier persona que pueda estar atentando con las ideas que ellos quieren que se defiendan. Y entonces empiezan a vendernos mentiras. La diversidad de opiniones es deseable en un régimen democrático que persigue la libre expresión. Esto no es desde ningún punto de vista condenable. Al contrario, es un hecho que puede ayudar a generar soluciones y formar opinión en todos los integrantes de una sociedad. Lo condenable es tergiversar la verdad o manipular los hechos falsificándolos para hacer valer nuestra opinión o para descalificar la opinión de quien no esté de acuerdo con la nuestra. Para explicarlo mejor, frente a un hecho verdadero es válido encontrar diversas opiniones. Lo que hay que estar seguro es que se trate de un hecho verdadero. No sé si lo logro explicar. Hay un hecho verdadero y puedes tener una opinión diversa ante esa cuestión que sucedió. Por decir así, una gestión gubernamental sobre un caso en específico, por ejemplo, pero sabemos que el presidente de un país, por ejemplo, hizo un acto en el cual intervino, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, y metió presos 50,000 pandilleros. Ante esa verdad, es válido que haya muchas opiniones que estén en contra, opiniones que estén a favor, opiniones que digan que unas cosas están bien, otras que no están mal, pero sobre un hecho verdadero. Pero si estás inventando algo que no es y tratando de formar una opinión en base a una mentira, ¿se entiende? Entonces tenemos que estar alertas que cuando leemos periódicos, escuchamos programas radiales, escuchamos noticias, primero tenemos que saber quién lo dice, es decir, la fuente, dónde ha sacado esa información, qué es lo que respalda si es cierto o mentira lo que estás diciendo. Después tenemos que ver si realmente es como lo plantean y no que te lo están presentando de una manera que no es la que realmente sucedió. Y después tomar nuestra propia opinión buscando opiniones diferentes de personas que no piensen igual de las personas que nos han presentado una noticia al inicio. Esto te da madurez para no caer en la trampa de los medios de información. La moda. Pasemos a otro tema, la moda. La belleza es parte de la creación de Dios. El arreglarse es un buen remedio para la depresión y mejora considerablemente la autoestima. Como hijos del rey, los cristianos debemos parecer príncipes o princesas en nuestro aspecto personal. Es decir, hay que arreglarnos, hay que peinarnos, y vamos a usar barba rasurada, ordenada, ¿verdad? Bañarnos, echarnos perfume, no tener una mala impresión ante las personas que nosotros frecuentamos. Desde esa premisa, la moda puede aportar mucho para ayudar a las personas a sentirse bien consigo mismo, a mejorar su autoestima y a amarse más. Lo que hay que advertir es que atrás de la moda también se esconde una mafia de intereses económicos basados en el culto a la belleza, en el temor a perder la belleza o en el afán de diferenciarnos de los demás para conseguir sentirnos superiores, culto al ego. Se ha llegado hasta el extremo de fabricar cremas basadas en tejidos de fetos para que a la señora, entre comillas, no se le arrugue la cara. Hay también mucho que decir en el ámbito de las cirugías y las grandes sumas de dinero que se pagan por estas y que se realizan para evitar sean notables los síntomas de la vejez en nuestra apariencia. Se debe evitar reducir la moda nada más a un culto a la belleza y al ego, que aparta del primer plano en el pensamiento del hombre las cosas más trascendentales y profundas, haciendo girar su vida alrededor de frivolidades y cosas superficiales. Los cristianos debemos trabajar para rescatar de la moda las cosas positivas que puedan ayudar a las sociedades a tener integrantes con mayor autoestima y amor a sí mismos, pero estar alertas para descartar y denunciar cualquier moda que nos aparte de los valores cristianos
que, como todos sabemos, están cimentados en la caridad. Así que, ojo, cuidado también con la vanidad de las modas. Vanidad de vanidades, dice un libro en la Biblia, ¿no? Sabiduría. Criterios sociales. Este es otro medio que el mundo te puede confundir. Solo Dios valora a la persona según su propia dignidad. El mundo la valora con diversidad de criterios. Tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Tienes valor solo si me eres útil. Tiene valor solo si me causas placer. La división de clases, los resentimientos sociales, los problemas raciales y étnicos, la eutanasia, el aborto, proceden generalmente de este tipo de criterios con que el mundo valora al hombre. Sí, es un puñado de células, dicen de los niños que son abortados. Qué dolor me causa decir esto. La historia ya ha dado muchos ejemplos derivados de este problema. La brutal persecución de los primeros cristianos, el holocausto nazi, la discriminación negra en Estados Unidos hasta mediados del siglo XX. Cuando te miran como menos solo porque eres pobre, o cuando quieren algunas personas distinguirse viendo de menos a los demás, haciéndolos sentir menos educados, porque ellos no tuvieron el privilegio de estudiar lo que esa persona cree que estudió por gracia divina, y no fue más que un regalo que Dios le dio para que él pudiera devolverlo a los semejantes que no tuvieron la suerte de tener su misma educación. Así que los criterios sociales también son otra forma en que el mundo puede llegar a confundirte y creer que estás actuando bien cuando solo estás siguiendo las voces de personas frívolas. Otra forma es el culto a la libertad o el libertinaje. Es que miren, no somos libres. Es cierto, el hombre no es libre. Mientras pasemos por este mundo, el hombre no es libre. O obedeces las inclinaciones de tu carne y de tus instintos, o obedeces las inclinaciones, o obedeces o haces obedecer a la carne las verdades que te dice Dios que debes de hacer a través de tu espíritu. No hay más, no hay otra salida. O eres esclavo de la carne, o te vuelves voluntariamente y por amor esclavo de aquel que te amó hasta el extremo. Ahora, como dice San Pablo, ya lo dije antes, no somos deudores de la carne. La carne no nos da vida. Entonces, cuando tú dices voy a hacer lo que yo quiero y tomas la libertad como libertinaje, y usas la libertad no para hacer el bien, sino para hacer el mal, lo único que estás haciendo es esclavizándote a los deseos de tu carne. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? San Agustín lo resumía de esta manera. En la casa del Señor, decía San Agustín, en la casa del Señor libre es la esclavitud, dice. Porque el trabajo no te lo impone la necesidad, sino el amor. Eres esclavo, pero a la vez eres libre. No te alejes de la casa de tu verdadero libertador. En cambio, en la carne, eres esclavo y nunca serás libre. Terminarás esclavo de tus instintos, de tu carne, de tus percepciones, de tus sensaciones, de tus iras, de todo lo que te invita la carne a obedecer. Así que no hay que olvidar que el hombre es libre,
pero es libre para amar y para hacer el bien según Dios lo presenta. El usar la libertad para otros fines se llama libertinaje. Pasemos a otro medio que también el mundo tiene para esclavizarnos y confundirnos, y es el culto al interés. Los hijos del mundo no son capaces de hacer un sacrificio a no ser porque obtendrán una recompensa a cambio. Es increíble que se haya podido popularizar entre los católicos el dicho: el que se mete a Redentor termina crucificado. Ya lo han oído, ¿verdad? La iglesia necesita de hombres que estén dispuestos a ser, abro comillas, Gálatas 6:14, crucificados por el mundo a causa del evangelio. Hombres que no solo estén dispuestos a ayudar a otros a cambio de nada, sino también hombres que estén dispuestos a hacer el bien y predicar el evangelio de la vida, de la esperanza y del amor, aún a costa de penurias y persecuciones. No es fácil. Pero no te imaginas la satisfacción y la felicidad que da el trabajar por el reino de Dios. Juan Pablo II, en su carta apostólica Tertio Milenio Adveniente, nos dice al respecto: los hechos históricos ligados a la figura de Constantino el Grande nunca habrían podido garantizar un desarrollo de la iglesia como el verificado en el primer milenio, si no hubiera sido por aquella siembra de mártires y por aquel patrimonio de santidad que caracterizaron a las primeras generaciones cristianas. Al término del segundo milenio, la iglesia ha vuelto a ser de nuevo la iglesia de mártires. Las persecuciones de creyentes, sacerdotes, religiosos y laicos han supuesto una gran siembra de mártires en varias partes del mundo. Actualmente lo estamos viviendo en Nicaragua, ¿verdad? La iglesia está siendo perseguida. ¿Y tú crees que esto va a hacer que la iglesia disminuya? No. Más va a resurgir, porque mientras hayan personas dispuestas a crucificarse por el mundo a causa del evangelio, a dejarse crucificar por el mundo por causa del evangelio, la obra de Dios crecerá como fermento en la masa. Vayamos a otro medio. Entonces, el culto al interés, cuidado, ¿verdad? Tenemos que voltear nosotros nuestra vista en lo que dice el evangelio. Hay más alegría en dar que en recibir. Vámonos a otros medios, los avances tecnológicos. Estamos siendo testigos de una verdadera revolución tecnológica en el mundo actual. Nunca antes el hombre había logrado tan significados avances en la ciencia. Basta echar un vistazo a los adelantos en el área electrónica. Nada más mira tu teléfono, es una supercomputadora la que tienes en la mano. Tiene cámara, tiene reloj, tiene la hora mundial, puedes encontrar mapas, te puede guiar el camino donde tengas que ir sin perderte. ¿Y qué no puedes hacer con un teléfono? Bueno, estás viendo este video posiblemente a través de un teléfono. Puedes hacer llamadas, videollamadas, videoconferencias. Es increíble. Y todo eso es bueno, porque han hecho que el hombre cada vez logre una mejor comprensión de las maravillas y del funcionamiento en el ámbito científico. Pero también vemos con gran estupor y preocupación que nunca antes como hoy, fíjate bien, nunca antes como hoy, el hombre se ha dejado seducir por las palabras con que Satanás hizo caer a nuestros padres. Seréis como dioses. Nunca antes como hoy, el hombre engrandecido por sus logros se había declarado tan autosuficiente hasta el punto de negar con él la necesidad de Dios. Hoy más que nunca se hacen actuales las palabras del libro de la sabiduría. Sí, vanos por naturaleza,
todos los hombres en quienes había ignorancia de Dios no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven a aquel que es, ni atendiendo a las obras reconocieron al artífice. Palabra de Dios. Sabiduría 13:1. Por eso el gran científico Jean Pascal, el científico Blaise Pascal, decía: la poca ciencia hace al hombre un ateo y la mucha ciencia hace del hombre un profundo creyente. Collins, el doctor de genética que ha descifrado completamente el genoma humano y entendió que eso que está, esas instrucciones que está para que se forme el cuerpo de cada ser humano y seamos lo que seamos, solo pudo haber sido puesto de esa manera, en ese orden, por un ser inteligente. Reconoció la necesidad de la existencia de un ser inteligente para que este orden en la molécula del ADN hubiera sido de esta manera. Por eso decía Pascal: la poca ciencia hace al hombre un ateo y la mucha ciencia hace del hombre un profundo creyente. Aquí quiero agregar: la ciencia no puede negar a Dios, ni lo hace en la humildad científica. Los que lo niegan son los ateos, pero eso solo son opiniones particulares. La ciencia, en su honestidad, no puede negar la posibilidad de la existencia de Dios. A todas esas personas que por descubrimientos científicos se creen tan sabios y que pueden olvidarse de su creador, les dice San Pablo, leamos Romanos 1, 20, 22, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció, jactándose de sabios se volvieron estúpidos. Palabra de Dios. Romanos 1, 20, 22. No pudieron ver lo invisible de Dios al contemplar la creación del mundo. Pues la inteligencia de Dios se deja ver a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Antes bien, dice, se ofuscaron en su razonamiento y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pasemos al otro. Uno más. Podemos seguir toda la noche, pero ya me extendí demasiado. Y creo que este video lo van a tener que ver en dos partes. Se me hizo muy largo. Vámonos al otro medio eficacísimo que utiliza el mundo: el ansia de poder. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 8 al 10, que el diablo, dice, todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, a Jesús, y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Palabra del Señor. Atila, Bonaparte, Stalin, Mao Zedong, Hitler, Idi Amin, Pol Pot, Mussolini son ejemplos de personas que en su carrera tras el poder se llevaron de encuentro miles de vidas humanas, millones. Es lícito buscar el poder para utilizarlo como un medio para hacer el bien. Ejemplo, mejorar nuestras sociedades, cambiar o modificar estructuras o procedimientos injustos. Es en este anhelo que la política tiene su más alto significado. Sin embargo,
Cuando se busca el poder como un fin en sí mismo o como un medio para hacer el mal o someter un pueblo, se dan consecuencias desastrosas como las que se acaban de describir. Hemos visto 11 medios por los que el mundo te bombardea y te confunde y no sabes ya ni lo que es bueno ni lo que es malo. ¿Y cuál es el resultado de todo este influjo del mundo? Todo este influjo del mundo tiene como consecuencia la deformación de la conciencia del hombre, de tal manera que éste ya no es capaz de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Es entonces cuando el hombre, confundido y creyendo que las cosas que realiza no son malas, es arrastrado por el mundo hacia la perdición. Ante este abrumador poder del mundo de confundir al hombre, hay que recordar que en este mundo todo cambia. En este mundo todo pasa. Pasan las modas, pasan las ideologías, pasan los criterios sociales. Imperios enormes como lo fueron en su tiempo, el egipcio, el babilonio, el romano, pasaron. Sistemas que parecían inamovibles como el marxismo cayeron. Recientemente, hace unos 10 años, se conmovieron las bases del capitalismo a raíz del escándalo financiero suscitado en los Estados Unidos. Solo Jesucristo es el mismo hoy y siempre, ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Y la buena noticia es que Jesús ha vencido al mundo y nos dice a cada uno de nosotros: en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Juan 16:33. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, ánimo, hermano. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Por todo, para recuperar la sanidad de nuestra propia conciencia, debemos buscar en Cristo la respuesta de lo que es bueno o lo que es malo. Al igual como lo hizo el joven rico en el pasaje bíblico narrado por San Mateo, nosotros también tenemos que dirigir nuestra mirada a Jesús y preguntarle: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? No quiero oír sistemas económicos, no quiero oír ideologías, no quiero saber de modas, de ansias de poder, de criterios sociales, de avances tecnológicos, de culto al interés. Quiero que tú me digas, Señor, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna, para ser feliz y hacer feliz a mis semejantes? San Juan recoge en su evangelio un pasaje en el cual nos narra que muchos discípulos se volvieron atrás y dejaron a Jesús para buscar en el mundo sus respuestas. Leamos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 67 y 68. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Y yo te pregunto a ti este día que estás viendo el video: ¿a dónde quién vas a ir? Si solo Él tiene palabra de vida eterna. Hermano, espero que este video sea de bendición para ti y toda tu familia. En el próximo video continuaremos hablando sobre el misterio de la iniquidad. Dios te bendiga. No te olvides suscribirte a este canal, La Espiritualidad de la Iglesia. Suscríbete y dale clic a la campanita para que notifique cada vez que subamos un nuevo video. Dios te bendiga y que bendiga a todos tus seres queridos. Estamos en el Señor, juntos buscando que la espiritualidad
de nuestra iglesia inunde de gracia a ti y a todos los que te rodean. Bendiciones.